Este día vamos a continuar con el estudio de los dones. Y a manera de resumen, en la semana pasada nosotros estábamos hablando de que los dones son ciertas habilidades o capacidades que Dios entrega a cada persona y los capacita para realizar un servicio específico dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. También nosotros estábamos hablando que es difícil llegar a una lista que sea exhaustiva de los dones. Es muy difícil concluir a través de los 4 textos que vimos la semana pasada, los cuales vamos a seguir estudiando este día, decir una cantidad específica de dones. También hablábamos de que muchos de los dones que se mencionan en la Biblia se pueden manifestar de maneras diferentes según cada persona. Es decir, la enseñanza, como ponía de ejemplo la semana pasada, es un don que Dios da y que puede irse manifestando de manera distinta en cada persona. Hermanos, también hablábamos de que los dones no son necesariamente un indicador de madurez espiritual. Muchos creen eso o probablemente valoran más un don que otro, pero los dones realmente no son indicadores de que seamos personas maduras, de que seamos personas que nos hace especiales y por eso tenemos ese don, sino por el contrario, entendemos que es para que Dios sea glorificado. Y veíamos acerca de la necesidad que todos tenemos para desarrollar nuestro don todo el tiempo. Es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, Dios nos los ha entregado, es Dios por su gracia quien lo da, es nuestra responsabilidad poderlo desarrollar. Es nuestra responsabilidad día a día esforzarnos para que ese don sirva para el propósito por el cual Dios nos los ha entregado. Este día vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿A quiénes son dados los dones? ¿Quién da los dones? Y el propósito por el cual se nos dan. Como primer punto, hermanos, ¿a quiénes son dados los dones? Porque creo que podríamos decir, bueno, es que todos tenemos dones, pero en la práctica, cuando nosotros pensamos y vemos en nuestras iglesias locales, parece ser que las personas no entienden esta verdad, no entienden de que ellos poseen dones y que algunos dones o ciertos dones son específicos para un grupo de personas y otros dones son para otro grupo de personas, cuando la palabra de Dios nos dice de que los dones son entregados a todos. Entonces, muchos han creído que los dones son solamente para un número reducido de creyentes y muchos cristianos piensan o ignoran algún don que puedan tener, que los dones espirituales tal vez no son de importancia, no están dentro de las iglesias y piensan de que no es necesario utilizarlo o desarrollarlo para la iglesia, lo que los lleva a vivir de una manera descuidada con relación a los dones y no buscan desarrollarlos dentro de una iglesia local, pero aunque aparentemente no crean ellos aunque ellos no crean tener un don, sí lo tienen, porque toda persona tiene al menos un don, y es lo que nos dice la palabra. Veamos algunos pasajes bíblicos, hermanos, que nos muestran que todos dentro del cuerpo de Cristo tienen dones. Dice Romanos 12, 3 y el versículo 6 de la siguiente manera. Digo a cada uno de vosotros, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. También 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios. De igual manera, Efesios 4:7 nos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Dios, a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4:10 nos dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada uno de estos pasajes que hemos leído, esos 4 pasajes que estuvimos estudiando la semana pasada, nos muestran que Dios ha distribuido a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo un don.
ese don debemos de usarlo para la edificación del cuerpo. Cada uno de estos textos nos ha dejado totalmente claro. Es decir, son dones que entendemos son universales. ¿A qué nos referimos que los dones son universales? No es que un don sea específico para una persona en específico, porque es que depende de Dios. Universales nos referimos a que Dios va a entregar los dones como Él quiera, a quien Él quiera, con un propósito, la iglesia sea edificada. Así que podríamos decir que una persona probablemente, vuelvo tal vez al ejemplo de la enseñanza que he tratado de ejemplificarlo desde la semana pasada, probablemente nos encontramos con una persona que ha venido a la fe y en su vida nunca ha enseñado. Pero no quiere decir que Dios no le entregue el don de la enseñanza. Dios puede perfectamente a esta persona capacitarla, darle todo lo necesario, y entendiendo que ahora que cree en el Evangelio es capaz de enseñar el Evangelio, puede comenzar a desarrollar todo lo necesario para que ese don sirva a su propósito. Así que, de igual manera, podemos ver pastores, maestros, evangelistas, es decir, nosotros podemos ver que los dones Dios los va entregando a quien Él quiere, según su propósito y según su voluntad. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo y creo que Pablo es el que más desarrolla el tema de los dones. Pedro, creo que de pasada lo menciona en 1 de Pedro 4, pero Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, donde entendemos que la iglesia es o se asemeja al cuerpo de Cristo. En esta metáfora podemos ver la necesidad que todo el cuerpo tiene de un buen funcionamiento. Es decir, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él ha entregado dones a cada uno de nosotros y es necesario que haya un correcto funcionamiento. ¿Qué pasa cuando un miembro de nuestro cuerpo no funciona correctamente? Nuestro cuerpo, me refiero como cada uno de nosotros. Pues hay algo que no está bien. Buscamos la solución. Vamos donde el doctor. Esperamos algún resultado de algún examen para que se nos diagnostique algo para entender qué pasa con nuestro cuerpo que no está funcionando correctamente. Entonces podemos entender los dones que son propios de cada uno de los miembros de ese cuerpo, es decir, la iglesia. Y cada miembro que lo compone debe de funcionar correctamente. Esta metáfora del cuerpo nos habla de que cada miembro es útil y que es necesario dentro del buen funcionamiento, ya que cada uno de ellos tiene una función que debe de desarrollar. Entonces, por eso no se concibe la idea de que alguien que esté dentro del cuerpo de Cristo o que esté en la iglesia sea una persona inoperante, que sea una persona que no sirva para algo. O me refiero a que no que la persona se considere inútil, no, me refiero a que la persona piense que no tiene un don, que no hay algo que deba de hacer o que pueda hacer. Entonces, ¿qué tanto nosotros somos útiles para la iglesia local? ¿Qué tanto nosotros procuramos ser útiles en cada una de nuestras iglesias locales? Dice Romanos 12 del 4 en adelante. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Esta verdad, hermanos, es de gran importancia dentro de la iglesia local, ya que nos enseña que cada miembro de la iglesia tiene responsabilidades delante de su hermano. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No puede, siguiendo la metáfora de Pablo, no puede decir la mano, decir que no necesita el pie, no necesita la cabeza o no necesita los ojos, sino que totalmente todos nos necesitamos. Nosotros debemos de entender de que formar parte del cuerpo no se trata de llegar solamente cada domingo o llegar solo a sentarse a escuchar y luego retirarse. No, debemos de considerar, examinar qué necesita nuestra iglesia local, podríamos pensar o preguntarnos. Debo de servir, tengo un don que Dios ha entregado, el cual debo de poner al servicio de los demás. Nuestro brazo funciona, nuestras piernas probablemente funcionan correctamente, es decir, nuestro cuerpo tiene un propósito y debe de funcionar.
No esperamos levantarnos el día de mañana y que nuestra mano no quiera moverse o que nuestro pie no nos quiera llevar a algún lugar, sino que normalmente se espera de que nuestro cuerpo funcione uniformemente a una sola voluntad, a una sola cabeza, es decir, a un solo propósito, y se encamina hacia ese propósito. Para aquellas personas que están tal vez dentro de los diferentes ministerios, deben de esforzarse de desarrollar esos dones y aprovechar cada oportunidad que se tiene para servir y seguir desarrollando los dones que Dios ha entregado. Pero también esta verdad nos debería llevar a tener una mayor conciencia como iglesia o como iglesias locales, para evitar lo que suele suceder, y creo que muchos pueden dar testimonio de esto, de que muy pocas personas hacen todo dentro de una iglesia, provocando así un mal desarrollo, que la iglesia no madure, que no se desarrolle correctamente. Y eso suele pasar mucho, porque nos encontramos con personas que ignoran que tienen don. Cuando la palabra es clara, ¿a quiénes son dados los dones? Absolutamente a todos, aunque sea uno. Personas pueden tener más, Dios puede ir entregando dones a las personas. Es que eso pertenece totalmente a Dios. Y Dios da las capacidades para poder desarrollar cada don, porque le pertenecen a Él. Entonces cada uno de nosotros tiene dones los cuales debe de desarrollar. Y ante los dones que tenemos, debemos de constantemente ponerlos al servicio de los demás, para un correcto funcionamiento del cuerpo, para un buen desarrollo, para un crecimiento, para que la iglesia uniformemente glorifique a Dios. Es decir, no existe tal cosa, o no debería de existir, mejor dicho, personas que llegan cada domingo y que nunca se han involucrado en su iglesia local. Porque Dios ha entregado dones a cada uno de nosotros. Ahora bien, eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Quién da los dones? En cuanto a quién da los dones, sabemos que el ser humano es incapaz de atribuirse a sí mismo algún don, cualquiera, el que quiera. Es imposible, ya que esto depende únicamente de Dios. Es decir, nosotros hemos hablado la semana pasada y ahora hay que considerar algunas cosas en esta pregunta. Dios da los dones, pero creo que hay algunas cosas que debemos de considerar y que son realidades a las cuales nosotros nos enfrentamos. Nosotros no podemos forzar al Espíritu de Dios a entregarnos algún don. Si la palabra de Dios nos exhorta en los 4 pasajes, espero que los haya podido leer en su casa, en estos pasajes, exhorta que podamos pedir a Dios y que anhelemos los dones y que oremos. No quiere decir esto que vamos a forzar al Espíritu de Dios a entregar un don. O no podemos nosotros decir que como seres humanos entregamos dones a las personas. No podemos decir que vamos, de ahora en adelante tú tendrás este don, porque eso le pertenece a Dios. Y si pensamos en lo que Pablo habló a Timoteo, que dijo que su don había sido recibido por imposición de manos, debemos de entender algo: que Dios nos ha escogido de antemano, que Dios por gracia nos ha salvado, y es Dios quien entrega los dones. La iglesia, en este caso hablando de Timoteo, afirmó o confirmó lo que Dios ya había entregado en Timoteo. El don, en este caso hablando de su ministerio, de que debía de desarrollarlo, el cual no debía de descuidar, sino que enseñando, exhortando, animando a los demás, y así sucesivamente. Entonces, la iglesia, podríamos decir, hasta cierto punto lo que hace es ir confirmando el don que pueda tener una persona. Cuando alguien llega a la iglesia nos damos cuenta, digamos alguien que se comienza a involucrar, es nuevo en la iglesia, tiene poco tiempo, está comenzando a caminar en la fe, poco a poco esa persona va descubriendo sus dones, Dios ha entregado dones, y con el pasar del tiempo podemos darnos cuenta que muchas personas van mostrando ciertas dones, valga la redundancia, en los cuales es notorio. Así que la iglesia lo que hace es procurar que esta persona desarrolle esos dones, procurar que esa persona tenga un lugar donde desarrollar los dones, pero es que Dios los ha entregado, no somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de Timoteo, una vez más, la iglesia ha afirmado o ha confirmado aquello que en Timoteo era ya una verdad, lo cual venía únicamente de parte de Dios. Veamos algunos pasajes, hermanos, que nos muestran que Dios es el único dador, aquel que distribuye y reparte los dones. Dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme
a la medida del don de Cristo. También Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros hemos recibido los dones. Es Dios quien ha entregado los dones. Dios por su gracia nos ha dado esos dones. Debemos de recalcar una vez más que los dones espirituales son dones de la gracia de Dios, como hablamos la semana pasada. Y entendemos que la gracia es un favor inmerecido de Dios por sus hijos. Si comparamos los dones espirituales con la salvación, que viene únicamente de parte de Dios, entonces podemos entender que así son los dones, que Dios los ha entregado. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer algo para que Dios nos salve. De igual manera, no podemos forzar a Dios. No podemos decir que voy a prepararme, digamos, quiero decirlo, espero poderme dar a entender, voy a procurar ser así para que Dios me entregue ese don. Es que Dios lo entrega. Y aquí vuelvo al punto tal vez que hablamos de la semana pasada, uniéndolo a la semana pasada. Dios nos ha escogido, Dios nos ha salvado. Así como podemos ver el ejemplo de Pablo y Jeremías que hablábamos la semana pasada, que fueron ellos escogidos desde el vientre de su madre, es decir, Dios los fue capacitando. Todos y cada uno de nosotros, Dios da habilidades, talentos, da dones, Él los va dando. Pero los dones los entrega Dios a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Aquella persona que cree y que ha sido salvado por medio de su fe en Jesucristo, lo cual es un don también, es decir, la fe nos ha sido dada, entregada, de manera que cada uno de nosotros no podemos jactarnos por algún don que podamos tener, porque Dios lo ha entregado. Esto nos lleva a entender que debemos de con humildad de ejercer nuestros dones, que debemos de procurar hacerlo, y nos ubica tal vez correctamente donde estamos parados, porque sabemos que no depende de nosotros, que Dios simplemente lo ha dado porque Él así quiso. Dios de antemano nos escoge, nos salva y nos da salvación, nos da esos dones para que los desarrollemos. Entonces, una vez más, Él perfectamente puede capacitarnos o proveer de algo durante toda nuestra vida antes de nacer de nuevo, de ser llamados a la salvación. Puede darnos todo lo necesario y podemos ser personas, vuelvo al tema de la enseñanza, que enseña correctamente antes de conocer a Cristo. Pero cuando viene a Cristo Jesús, esa persona por la fe es transformado y puede enseñar correctamente el evangelio que ha creído. Pero perfectamente una persona que nunca probablemente haya enseñado jamás, Dios le dé ese don de la enseñanza para poder enseñar a otros el evangelio. Si vemos una vez más, creo que el eje aquí es que la iglesia sea edificada y que Dios sea glorificado. Ahora bien, nosotros consideramos, hablando de quién ha entregado los dones, consideremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Son tres personas, pero que cada una de estas personas es distinta a la otra y que desarrollan funciones distintas u obras distintas, siempre bajo una sola voluntad. Hablando acerca de quién da los dones y estudiando acerca de ese tema, sabemos y vamos de que el Dios triuno, tres personas, cada una desarrolla una función distinta. El Hijo fue quien murió en la cruz. Vemos al Padre como juez. Vemos al Espíritu Santo ahora quien es el encargado de ejecutar la voluntad de Dios, de salvarnos y aplicar esa salvación en nuestras vidas. Entonces vemos cómo cada uno de ellos desarrolla funciones distintas. Y sabemos que el Espíritu Santo Él es el encargado de ejecutar la voluntad del Padre. Y aunque vemos que los dones son entregados por el Espíritu de Dios, también debemos de entender de que Dios opera en todo esto. Pero recordemos lo que leíamos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Se menciona constantemente, por lo menos en el versículo 4, se menciona el Espíritu es el mismo. El versículo 7, del Espíritu. El versículo 8, por el Espíritu. El versículo 9, el mismo Espíritu, y también menciona el único Espíritu. Es decir, Pablo quiere dejar claro que el Espíritu de Dios es quien entrega los dones, quien opera esa voluntad del Padre
de distribuir los diferentes dones al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas para hacer o desarrollar, mejor dicho, en nosotros esos dones. Sin embargo, también, si vemos en 1 Corintios, es el Dios triuno quien menciona Pablo en un inicio, quien menciona que Él entrega o está operando. Cuando va a hablar acerca de los dones, habla acerca del Dios, donde al principio menciona que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y que Dios es el mismo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu son el mismo, ese Dios. Así que perfectamente, hermanos, podemos asegurar que Dios triuno está operando en la iglesia. Y Él, a través del Espíritu, ese único Dios, entrega a cada uno de nosotros los diversos dones. Y podemos asegurar que es Dios quien opera también en toda la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como lo vemos operante en nuestra vida, en nuestro día a día. No podemos negar que disfrutamos de la misericordia, de la gracia de Dios día a día en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien son uno solo, opera constantemente sobre nosotros, opera sobre la iglesia, obrando su voluntad, haciendo como a Él le place. Y eso nos lleva a otro punto. La voluntad de Dios nos entrega los dones, claro. ¿A qué nos referimos con que la voluntad de Dios nos entrega los dones? Hemos entendido que nosotros no podemos hacer nada, es decir, nosotros no decidimos qué don vamos a tener. Pero nadie puede decir yo no tengo un don. Nadie puede decir voy a rechazar ese don y no Señor, yo no voy a recibir ningún don. Quiero venir como oyente y formar parte del cuerpo, pero no quiero operar absolutamente en nada. No, es la voluntad de Dios quien ha entregado el don. Y para decirlo de otra manera, no hay nada que uno de nosotros pueda hacer. Dios ha entregado un don y es nuestro, llamémoslo deber, podríamos decir. Es nuestro deber procurar desarrollarlo. Es nuestro deber buscarlo o descubrirlo, podríamos decir, para que la iglesia se vea beneficiada por ese don. Entonces, nosotros no podemos renunciar, negar, menospreciar ningún don. No podemos decir que no tenemos algún don. No hay cristiano que pueda decir, yo creo que Dios a mí no me ha entregado ningún don, porque es la voluntad de Dios. Dios en su voluntad ha establecido que esto sea así. Y si leemos cada uno de los pasajes de las 4 porciones que hemos estado estudiando, da por hecho que eso es una realidad. No está dando la opción. Como vimos en el punto anterior, cada uno ha recibido. No hay nadie que lo pueda negar, porque es la voluntad de Dios. Nadie puede renunciar a él. No podemos evitar tener un don. Dios lo entrega porque es necesario. Nuestro cuerpo debe de funcionar correctamente. Si bien es cierto, si vamos con el tema del cuerpo humano, podemos encontrar aproximadamente, creo que 8 partes del cuerpo donde la ciencia dice de que no sirven para nada dentro del cuerpo. Apéndice, no recuerdo cualquier otro ahorita en este momento. El propósito, cuando nosotros vemos que Pablo está hablando del cuerpo, está con el propósito de decir absolutamente todos tienen algo que hacer y no hay nadie en el cuerpo que no tenga un don. Y no hay nadie que pueda decir que no tiene algún don, porque la voluntad de Dios es que tengamos un don y el cual debemos de desarrollar. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Así que nadie dentro de la iglesia local puede o debe quedarse inoperante. El hecho de no poder identificar algún don no quiere decir que no se posea. Entonces, la recomendación en este caso sería buscar involucrarse lo más posible a las diversas actividades de la iglesia, iniciando por aquellas áreas dentro de una iglesia local en las cuales exista una mayor necesidad. Si alguien podría decir, pero es que no logro identificar qué don tengo, pues la exhortación o el ánimo es que lo más pronto posible se involucre de lleno en aquellas áreas donde su iglesia local tenga una mayor necesidad, para ir descubriendo, porque es nuestra obligación hacerlo. A la vez debe de buscar y pedir a Dios en oración que muestre y que pueda desarrollar ese don,
¿Por qué es necesario? Porque todos lo tenemos. Y el hecho de que no lo hayamos identificado no quiere decir que no tenemos ninguno o que Dios aún no lo ha entregado, digamos. Dios entrega a cada uno de nosotros dones. Y entonces, nos lleva esto a la siguiente pregunta. ¿Para qué se nos dan los dones? ¿Cuál es el propósito por el cual recibimos los dones? Y el propósito principal, podríamos decir, o el básico, es que los dones espirituales, y lo deducimos con facilidad porque lo hemos estado hablando, lo he estado mencionando muchas veces, pero también hay otras cosas que debemos de considerar y que creo que son importantes agregar al punto del propósito por el cual tenemos cada uno de los dones. Comencemos con lo más notorio. Los dones, hermanos, han sido dados para usarse dentro de la iglesia, para edificación de la misma y para que Dios sea glorificado. Así como cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo han recibido dones, son funcionales, deben de operar para que la iglesia sea edificada. Así que todos nosotros juntos realmente somos el cuerpo de Cristo. No debe de haber separación. Dios lo da para que se procure la unidad. Dios los da para que nos edifiquemos. Ese es el propósito principal. Pero consideremos y leamos algunas cosas más. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos llamados administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es posible, o es imposible, mejor dicho, aprender a usar nuestros dones o administrar aquello que Dios, la gracia, la multiforme gracia de Dios, si nosotros no ponemos a funcionar o a operar nuestros dones. Si nos volvemos personas egoístas y que no nos interesa el tema de los dones. Realmente ninguno de nosotros, en ninguno de nosotros hay una excepción. Ahora bien, también los dones, podríamos decir, podría existir para qué son dados. Se puede considerar que la primera función, digamos, o lo principal por el cual tenemos los dones es para mostrar el amor de Cristo. Si consideramos lo que dice Efesios 4, que dice para edificarnos en verdad y en amor, o lo que dice 1 Corintios 13, vemos que el apóstol Pablo, hablando de los dones en el capítulo 12, hace una pausa para ahora hablar acerca del amor en el capítulo 13, y en el capítulo 14 vuelve a retomar el tema de los dones. Podríamos decir, el propósito de los dones es mostrar amor. Y para que la iglesia en la iglesia se manifieste el amor. O de igual manera podríamos llegar a pensar que lo principal al entregar los dones, o el propósito principal al entregar los dones, es para la adoración. Mientras nosotros hacemos un uso correcto de nuestros dones, siendo buenos administradores, una buena motivación en nuestro corazón, eso es adoración a Dios, y ese es el propósito por el cual Dios nos da los dones. Estas son dos grandes verdades, y que realmente deben de estar en el uso de nuestros dones. El amor, porque 1 Corintios 13 nos dice que sin el amor nada somos. Y también en el tema de la adoración, realmente nuestra vida debe de ser de adoración a Dios. Considero que no son el propósito principal. Sí deben de estar y son grandes verdades, y realmente debemos de procurar el amor y la adoración. Pero la palabra es clara al decirnos de que los dones han sido dados para la edificación, para el bien común, para servirnos unos a otros. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y 1 Pedro 4:10 dice: úselo, sirviéndoos los unos a los otros. Entonces vemos que la edificación es el propósito primordial, hermanos, por el cual se nos son entregados estos dones. Y esto debe de ocupar nuestras mentes al momento de servir, al momento de poner nuestros dones al servicio de los demás. Nuestra mente debe de ir encaminada y enfocada a que debo de edificar a mi hermano. Es decir, el don no se centra en mí. El don no debe de llevarnos a centrarnos a nosotros de manera individual. No, el don debe de llevarnos a buscar la edificación del cuerpo, a servir a los demás. Y una vez más, creo que podemos decir, cada uno de los dones que tenemos, lo recalco, es para la edificación. Entonces, una vez que hemos recibido o establecido que el propósito principal, de los dones es la edificación, consideremos algunas cosas más. Leamos lo que nos dice Efesios 4, 15, 16.
sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que, hermanos, la edificación debe de ir acompañada de verdad y amor. Cuando hablamos de servir a otros, yo creo que aquí vamos viendo, en cuanto al propósito, vemos algo importante que creo que debe de guiarnos, sea lo que sea que creamos en cuanto a los dones. Hay ciertas verdades que no podemos negar. En primer lugar, vemos que se nos habla de que debemos de hacerlo, o sea, el uso de nuestros dones debe de ser sobre la verdad y en el amor. Entonces, Pablo, hablando de esos dones espirituales en el capítulo 12, una vez más, hace esa pausa en el capítulo 13 para hablar acerca de los dones. Así que el amor es un mucho más excelente camino el cual debemos de seguir, por encima de los dones, dice. Es lo que menciona. Es decir, más allá de todo eso, debemos de seguir ese camino del amor. Porque está hablando de que el amor es eterno. Entonces, un amor genuino por Dios nos lleva a amar a su iglesia, al cuerpo. Y eso nos llevará a servir a nuestros hermanos. Y la forma de hacerlo es con nuestros dones. Realmente el amor realmente debe de estar en nosotros para poder servir a los demás, para que debe de acompañar ese propósito principal de la edificación. El amor es el que hará de que nuestro servicio o nuestro don, ponerlo al servicio de los demás, no sea algo agobiante, algo cansino, algo tedioso, sino que lo vamos a disfrutar, vamos a entender que es importante y vamos a buscar hacerlo con gozo, con alegría, entendiendo que tenemos dones, el cual debe de servir para la edificación del cuerpo. Entonces, en cuanto a la verdad, sabemos que únicamente la verdad de la palabra de Dios es la que rige a la iglesia y no los dones. Se comete el error muchas veces, o se ha cometido en la historia de la iglesia, de cometer el error de que el don muchas veces, o la persona que posee el don, es exaltado, o que el don es mayor, o que el don pueda llegar a sustituir a la palabra de Dios, ya que Dios ha mostrado, podríamos llegar a pensar, Dios se comunica con nosotros a través de esta persona que tiene un X don, pero nunca va a sustituir a Dios, nunca va a sustituir a la palabra de Dios. Yo creo que deberíamos de reflexionar en cuanto a esto. Podemos decir que cualquier don que se utilice, no importa el don que sea, cualquier don debe de ir filtrado por la palabra de Dios y debe de llevarnos a considerar las Escrituras. Es decir, que todo don debe de estar en consonancia con la verdad de las Escrituras y nunca en contraposición de la palabra de Dios. Nunca debe de agregar o quitar de la palabra de Dios. Un don no va a traernos, no va a agregar verdad nueva a las Escrituras. Un don no va a quitar o hacer inválido alguna porción de las Escrituras. No podemos esperar que un don sustituya o compita contra la verdad de las Escrituras ni contra Dios mismos. Es más, Pablo no considera esto, no considera que los dones, los llama imperfectos incluso, en 1 Corintios capítulo 13. Es decir, vemos que los dones son imperfectos y que nunca van a competir contra la verdad de las Escrituras, la cual ya está revelada, y nunca va a competir con Dios. Así que somos nosotros los que debemos de guardarnos de creer que algún don tiene o va a sustituir la palabra. Amar o considerar a un don como una guianza de vida lejos de la palabra de Dios. No, eso no puede ser así. Puede orientarnos, podemos recibir algún aliento, ánimo, exhortación, consolación, pero siempre va a estar filtrado o debe de estar en consonancia de las Escrituras. Es más, un correcto uso de un don va a depender de una mayor conciencia de las Escrituras. Así que ninguna persona que diga tener algún don puede decirle al cristiano cómo vivir fuera de la palabra. Es decir, debes de hacer esto o no debes de hacer lo otro. Sino que
si esto que está pidiendo no está en consonancia de la palabra, claramente, alguien que tenga el don de la enseñanza, que le diga no peques, está en consonancia a las escrituras. No maldigas, eso está en consonancia con las escrituras. Es decir, nunca un don se va a contraponer a la verdad de las escrituras. Los dones son para la edificación y nosotros edificamos sobre las enseñanzas de los apóstoles y nosotros no las expandimos. Nosotros edificamos sobre lo que Dios ya habló, enseñó a través de las escrituras. Muchos de los dones tenían ese propósito de certificar, podemos decir, o venían acompañados con la revelación. Entonces, los dones tienen ese propósito de guiarnos a Dios, de guiarnos a Cristo, de la edificación. La edificación es a través de la palabra y la palabra nos lleva a Cristo. Nuestra edificación debe de ir hacia que Dios sea glorificado, hacia Cristo. Y hay algo importante aquí que debemos de considerar en cuanto al propósito y al uso de nuestros dones. Hablamos acerca de la verdad y el amor, pero también debemos de considerar la fe en el uso de nuestros dones, que es buscar la edificación, es decir, la fe, como nos dice Romanos 12:13, de la siguiente manera, dice Romanos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, la fe tiene una gran importancia en el uso de nuestros dones. La fe, considero que nos va a dar a nosotros ese equilibrio para usar correctamente los dones. Nos va a centrar en Cristo. Nos va a guiar, en lugar de vernos a nosotros, de ver a Dios. Según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros, pues así debemos de usar nuestros dones. La fe nos ayuda a tener un correcto entendimiento acerca de la gracia de Dios, que nos ha sido entregada como regalo, y cómo esa misma gracia, como regalo, también nos ha entregado esos dones. De manera que para el buen uso o el propósito por el cual los dones se nos han sido entregados, la fe realmente es importante y tiene una gran relación, la cual debemos de alimentar a través de las escrituras. La fe sabemos que es madurada a través de la palabra. Y si nuestra fe es madurada, nuestro uso y el propósito del don tendrá, tal vez, llamémoslo así, un mejor funcionamiento. No depende de nosotros, depende de Dios, pero qué importante es que nosotros, a través de la palabra de Dios, alimentemos nuestra fe y usemos de manera correcta nuestro don. Entonces, una fe nutrida por la palabra de Dios nos llevará a tener nuestra mirada, nuestra esperanza en Cristo, cuando usamos nuestros dones, y no nos llevará a confiar en nuestros dones o en la persona que pueda poseer algún don específico. Muchas veces suele pasar que hay personas que se vuelven muy indispensables dentro de la iglesia. Entonces, en cualquier don, enseñanza, llámese como se llama. Y probablemente por alguna X razón, desconocemos, no entremos en ese tema o discusión, sino simplemente esta persona salió de la iglesia. Muchas veces se tiene la esperanza y ahora quién va a ser o quién va a llevar a cabo esa función dentro de la iglesia. Esa persona tiene un don especial. Ok, ¿a quién le pertenecen los dones? Le pertenecen a Dios. Y Dios va dando como Él quiere, según su voluntad, y provee para todas las necesidades de la iglesia, así como podemos verlo de la iglesia local. Dios va distribuyendo, Dios va entregando dones. Por eso nuestra fe, nutrida por la palabra de Dios, va a llevar a poner nuestra esperanza no en el don o en la persona, sino en Cristo, quien es el proveedor de todos los dones. La fe también nos llevará a ver la suficiencia de Dios y de su palabra para la iglesia, y no poner esa suficiencia en los dones. Es decir, la palabra, Dios son suficientes para la iglesia. Dios entrega esos dones, pero nos es suficiente las escrituras. No necesitamos de un don para nosotros estar completos. La palabra de Dios es para nosotros lo suficiente, más allá de cualquier don. Pero no menospreciamos ningún don, claro está. Entonces, la vida cristiana se vive por fe en Cristo Jesús. La vida cristiana en el caminar o la vida de piedad, la fe es importante, es necesaria, es esencial. Podemos entender que las habilidades naturales solo pueden transmitir lo natural, como hablábamos la semana pasada. Yo hablaba de los talentos, de las habilidades. Las habilidades solo pueden transmitir verdades naturales, las habilidades, los talentos. Sin embargo, los dones espirituales que pertenecen a Dios el Espíritu pueden transmitir verdades espirituales, pueden servir a la iglesia, lo espiritual.
entendemos ahora el Evangelio, podemos alentar, exhortar en amor, animar a otros a través de la palabra, a través del Evangelio. Es que la fe realmente es de crucial importancia en nosotros, porque es lo que podría llegar a transformar un don de la enseñanza ahora en Cristo. Por esa fe que hemos recibido para creer en el Evangelio, podemos ahora enseñar la verdad del Evangelio. Así como Dios perfectamente, nosotros, nuestra fe en Cristo puede darnos aquel don que sea necesario para la iglesia local o para desarrollarlo, para poder edificar a otros. Dios obra de manera soberana, por su voluntad, de manera maravillosa en cada una de las iglesias. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda transmitir verdades bíblicas? Porque Dios ha puesto esa fe, por gracia, de creer en el Evangelio. Y así esa persona ahora puede enseñar a otros. Es un tema realmente que le pertenece a Dios. Es algo espiritual. Nuestra fe es esencial, la cual debe de ser nutrida. Así que debemos, hermanos, de hacer crecer nuestra fe. Y esto es por medio de la palabra que Dios nos ha entregado a través del Evangelio. Si nuestra fe es madurada, entonces nuestros dones crecerán también. Y tendremos una mayor conciencia, tendremos una mayor confianza, sabiduría, una mayor motivación, un mayor gozo para servir a otros y glorificar a Dios, porque tenemos una mayor conciencia de las Escrituras. La fe para que nos centremos en la gracia de Dios y nos da esa humildad y sencillez que nos pide Romanos, de tener un buen pensamiento acerca de nosotros para poder usar los dones según la medida de la fe que hemos recibido, para usar nuestros dones al servicio de los demás. Entonces, podemos resumir, hermano, lo que hemos estado hablando de la siguiente manera antes de entrar a la parte de preguntas. ¿A quiénes son dados los dones? A todos. No hay ninguno de nosotros, hermanos, que no tengamos algún don. Y no hay nadie que pueda decir yo no tengo ninguno o yo rechazo o renuncio a él, porque eso es la voluntad de Dios. Y que los dones son entregados precisamente por Dios, por el Espíritu, pero el Dios triuno obra en cada uno de nosotros, obra en la iglesia, entrega esos dones por esa voluntad. Pero que esos dones tienen un propósito, hermanos, que es la edificación, la cual esa edificación debe ir acompañada de verdad, es decir, de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de guiarnos, debe de ir con amor y una fe realmente nutrida para poder desarrollar nuestros dones y para edificar a otros. Ok, hermanos, estoy esperando si hay alguna pregunta. Quiero ver. Ok, tengo uno aquí. ¿A qué se refiere cuando dice Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno? Si la fe no es dada por medida, la fe nos es entregada, hermanos. Nosotros tenemos una fe. Nuestra fe, hermanos, sí puede ir madurando. Y también está hablando según la gracia. Aquí está hablando de cómo Dios, nuestros dones van o difieren unos de otros, y cómo según esa medida de la fe, es decir, por medio de una mayor conciencia de las Escrituras, vamos a poner o a mostrar mayor gracia al cuerpo de Cristo, y cómo Dios, por los diferentes miembros de cada uno de los cuerpos, de los miembros del cuerpo de Cristo, va mostrando esa gracia. Nuestra hermana Gloria pregunta, ¿cómo saber cuál es el don que se me ha asignado? Ok, hermana, yo la animo, es muy difícil, digamos, poderle decir a un hermano, usted tiene un don específico. Yo le podría dar tal vez algunos consejos que podrían servir para identificar algún don. Puede acercarse a su iglesia local y procurar, yo les decía hace un momento, ver las necesidades o aquellas áreas de mayor necesidad dentro de su iglesia para servir en esas áreas. Siempre encontramos que hay ciertas áreas dentro de cada iglesia local donde hay una menor cantidad de personas dispuestas a incorporarse al servicio. Hablo del servicio en algún ministerio, que lo pueda hacer. Si usted de alguna u otra manera ya de antemano sabe que tiene alguna habilidad o algún talento que Dios haya entregado, ya sea la música, ya sea la hospitalidad, ya sea alguien que muestre misericordia, enseñanza, que pueda acercarse a algún ministerio que pueda ser afín a esto. En todo caso es involucrarse más en la iglesia, en su iglesia local, acercarse a esa iglesia local para
poder descubrir o poder desarrollar aquellos dones que Dios haya entregado a usted. Dice, si una persona tiene un don en la iglesia y desea servir en la iglesia y no es madura, ¿puede servir? Sí, hermano. Fíjese que incluso la iglesia de Corintios, en la primera carta de Corintios, nosotros vemos que él escribe a los corintios, iniciando en 1 Corintios 3, les menciona de que ellos son inmaduros y que les dice a ellos que les habla como a niños. Y entonces entendemos que es una iglesia en la cual muchos eran inmaduros, una iglesia, llamémosla como lo menciona Pablo, inmadura, y todos ellos tenían don, y les estaba animando en esa misma carta a usarlo correctamente. Lo que debemos de hacer con estas personas es guiarlas a través de la palabra, instruirlas constantemente, porque los dones no son una medida de madurez en una persona. Hay muchas personas que sirven dentro de nuestras iglesias locales que por una u otra razón tal vez no tienen una actitud bíblica o madura para servir, pero tienen el ánimo, el entusiasmo. Pero podría ser de que hay muchas personas, pongo un ejemplo específico, encontramos personas que quieren servir, pero quieren ser reconocidos en su servicio. Tienen ese don para servir en un área específico que Dios les ha entregado, pero tal vez no tienen una actitud madura para servir. Es de guiar a estas personas. Y ahora bien, tal vez extendiéndome un poquito más, no sé qué más habrá en la pregunta, pero tal vez, no sé, a un puesto de liderazgo, un puesto de dirección, de administración, es algo que la iglesia debe de ir considerando por muchas razones a esa persona que se vaya a escoger para presidir o dirigir algún ministerio o alguna actividad en específico. Y eso queda mucho a criterio también de los pastores, de los diáconos en una iglesia, del presbiterio, del liderazgo de una iglesia. En Facebook, ¿qué significa hablar en lenguas? Cuando vemos esto en Corintios, habla acerca entendemos hablar en lenguas en Hechos, otros idiomas, a eso se refiere, a que las personas pudieron entender o hablar otros idiomas y el evangelio ellos lo estaban entendiendo en el idioma en el cual ellos habían recibido y era en su idioma natal, llámese, no sé, latín, no sé, inglés, no sé, estoy mencionando, es decir, habla de idiomas. A veces hay una confusión entre dones y talentos, ¿cómo identificarlos? Ok, hay algunos, los dones y talentos sí tienen una relación, una tal vez estrecha relación. Y yo creo que la diferencia que vamos a encontrar en ellos es dentro de la fe cristiana. Tal vez hago un énfasis más, lo que mencionaba al final de la enseñanza, la fe. La fe considero que es algo crucial en nuestra vida cristiana. La fe para creer en Dios es algo que recibimos, es algo que Dios da por gracia en nosotros. Esa misma fe en Cristo es la que en nosotros hace que podamos operar o creer y servir, tal vez nos impulsa a creer en Dios, en que Dios nos ha entregado, y esa misma fe va transformando una simple habilidad en algo que realmente pueda convertirse en un don, hablando de la enseñanza, porque alguien perfectamente puede enseñar antes de ser cristiano. Hay personas que son muy habilidosas enseñando antes, pero ¿qué diferencia ahora en Cristo? Precisamente el punto de la fe que se nos ha sido entregada de creer en el evangelio. Algo espiritual no puede ser enseñado por alguien que no cree en el evangelio. Alguien no puede predicar y evangelizar a alguien si no ha creído primero. Entonces creo que ahí viene el punto que va haciendo una diferencia. Nuestra fe en Cristo Jesús. Tener ahora en Cristo Jesús esa salvación nos da esa fe, Dios nos da esa sabiduría, discernimiento para poder entender las Escrituras, nos da esa fe para creer en Él. Y de esta manera, ahora que creemos en Cristo Jesús, podemos ir y predicar a otros, evangelizar a otros de la palabra de Dios, algo que ya hemos creído. Muchas veces, entonces, podemos utilizar o tenemos esos talentos,
una vez más, de la enseñanza, que Dios también los ha entregado y que son útiles para desarrollar ese don de enseñar a otros acerca de Cristo, para poder evangelizar. También, perfectamente, Dios puede entregar a nosotros el día, digamos, de nuestra conversión, ¿no? El tiempo en que recibimos los dones tal vez no es un tiempo en el cual yo quiero entrar. O sea, sabemos que los dones los da Dios y los entrega a la iglesia según como Él quiere, pero entendiendo que recibimos los dones de parte de Dios y está vinculado con la salvación, porque es la gracia de Dios quien nos entrega los dones para la edificación del cuerpo, y entendiendo que nada puede edificar a la iglesia si no viene de parte de Dios, si no viene de la fe. Todo lo de la fe agrada a Dios. Algo que no venga de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendemos que alguien que no ha venido a la salvación no puede servir para edificación. Entonces aquella persona que, aunque tenga las mejores habilidades del mundo para enseñar, si esta persona no ha nacido de nuevo y no tiene esa fe de creer en el Evangelio, en Jesucristo, es imposible que esta persona pueda edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, en Cristo Jesús, esa fe, ahora que ha sido entregada a nosotros, Dios puede servir en nuestra habilidad para poder servir y convertirse en un don de enseñanza dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. O perfectamente Dios, termina una idea que dejé a medias, Dios puede entregarlo a alguien cuando alguien viene a la fe. Eso sería, cuando alguien viene al Evangelio, Dios puede entregar a esa persona una habilidad, un don. En todo caso estamos hablando de un don de enseñanza, que una habilidad, un don. Es bien difícil ver una diferencia en algunos ejemplos, pero ahora en Cristo Dios da y entrega a alguien que probablemente nunca había enseñado, y da ese don a esta persona para poder enseñar, y de igual manera la va capacitando para poder enseñar. Ok, ¿a qué se refiere en Corintios cuando habla sobre lenguas angelicales? Ok, cuando nosotros pensamos, si vemos, tal vez podemos ver esta interpretación. En primera de Corintios 13, hablando del amor, mencionando al amor, dice, como queriendo enfatizar de qué sirve. Incluso es como una sería exageración. Aunque hablase en idiomas angelicales, en lenguas angélicas, como queriendo expresar lo grandioso que es el amor. Es decir, el amor es tan grande que no importa que yo hablase el lenguaje angelical, haciendo una exageración, de nada serviría si no tengo amor. De nada sirve si en nosotros no hay ese amor para poder hablar. Entonces podemos entender eso como lenguas angelicales de esta manera, como parte de un recurso literario para ejemplificar y sobremagnificar al amor, que es el punto en 1 Corintios 13. Ok, hermanos, no tengo aquí otra pregunta más. Así que qué bueno haber compartido con ustedes, hermanos. Qué bueno haber estado una noche más con ustedes. Si quieren, oramos entonces para poder despedirnos y dar por terminado este estudio bíblico. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por este momento. Gracias porque nos has permitido edificarnos a través de tu palabra. Que seamos guiados hacia ti. Que seamos personas que buscamos constantemente agradarte, Señor, y sobre todo, según lo que hemos aprendido, que nuestros dones sirvan para la edificación, porque para eso han sido entregados, Señor. Gracias por este día, en tu nombre oramos, amén y amén.